y damos gloria y honra al Señor. Ahí, mi hermano, te invito a que adores al Señor, a que lo cantes a Él con gozo y con alegría, porque hoy día es día del Señor. Alábale con todo tu corazón a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Te damos gloria a ti, Señor. Digno eres tu Padre. Gracias. Gracias, Señor, por este día que tú nos regalas. Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reinas con autoridad. Gracias, Señor. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Gracias, Señor. Jesús, exaltado sobre todo nombre, sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Bendito seas. Nadie es como Él. Oh, yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Y te adoramos, Señor. Y a ti sea toda gloria y honra, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Cántale al Señor. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para
gracias al Señor porque Él hace milagros y prodigios. Sí, Señor. En este día te digo, mi querido hermano, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Dice la palabra del Señor en Jeremías, que yo soy Jehová Dios de toda carne y que no hay nada imposible para Él. No hay nada imposible para el Señor. Y en este tiempo de crisis, cree, hermano, que Dios te da libertad y Dios te da sanidad. Créelo y canta esta canción conmigo. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia, hasta ascender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Señor, milagroso Señor. Llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Sí, Señor Jesús. Señor, ahí donde estás, mi querido hermano, tú que me estás mirando, Santo, el Señor es fiel. Santo. Y si tú te estás pasando un momento de prueba, aún con esta enfermedad del COVID, cree que el Señor Jesucristo te va a sanar, te va a levantar y va a sanar todo tu ser, porque la sangre de Cristo nos limpia en el nombre de Jesús. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo
casa te adora, Jesús. Gracias, Señor. La iglesia te está cantando de sus hogares. El que estaba enfermo se levanta, Señor. Muy buenos días, amados hermanos, Iglesia del Señor. Les saludo en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Continuamos con nuestras meditaciones de la palabra de los días domingos, que tanto bien nos hace, para que de esa manera entonces, conforme a la palabra, sigamos viviendo. Así que estamos estudiando este precioso libro de Habacuc, que se ajusta al tiempo que nosotros estamos viviendo. Así que, en primer lugar, vamos a entregar este tiempo en oración delante del Señor, para que el Espíritu Santo del Señor nos guíe, nos ayude en estos tiempos de la meditación de la palabra del Señor. Inclinemos un momento nuestros rostros y oremos, hermanos. Padre Santo, bendito Dios, a ti nos acercamos, nos acogemos, invocando el santísimo nombre de Cristo Jesús, nuestro santísimo Señor y Salvador, rogándote, Dios amado, que nos seas propicio, oh Dios, en este tiempo de la ministración de tu palabra, porque queremos, bendito Dios, oír tu voz, escuchar tu voz, Padre Santo, Dios amado, para que, Dios amado, tú nos ilumines, nos des sabiduría y dirección, y nos puedas, bendito Dios, ver con toda claridad, oh Dios amado, saber de las cosas que están sucediendo en nuestro contorno, entenderlos delante de ti, Dios amado. Gracias, Dios bendito, en esa confianza te entregamos este tiempo en el santísimo nombre de Cristo Jesús, nuestro santísimo Señor y Salvador. Amén, amén, amén. Bien, mis queridos hermanos, la semana pasada vimos cómo este hombre de Dios, este profeta, frente a la situación en que él estaba viviendo en medio del pueblo de Dios, porque lo que esto sucedió es en medio de la nación de Israel, el pueblo de Dios, quienes, abusando de las bendiciones que Dios les había otorgado, de haberlos sacado de la esclavitud de Egipto, de haberlos introducido en la tierra prometida, de haberlos levantado como un pueblo, una nación muy grande, de haberlos hecho ver su gloria. Sin embargo, ellos, olvidándose de todo lo que Dios había hecho, empezaron pues, mis queridos hermanos, a cometer toda una serie de actos de injusticia, de prevaricato, de tal manera de que entonces, en medio de esa situación, los humildes, los débiles, sufrían las consecuencias de estos abusos, de los despojos, digamos, que sucedía de parte de los poderosos y de los cuales formaba parte los gobernantes, los reyes y los que estaban en torno al rey. Hemos dicho que esto sucedió más o menos en el año 780 a.C. Hemos dicho que Habacuc era alguien contemporáneo al profeta Jeremías. El profeta Jeremías, él proclamó la palabra de Dios, profetizó mucho más años que Habacuc. Habacuc es alguien que profetiza, quizás a los meses, a los pocos tiempos de la invasión del pueblo de Dios, de Israel, de la nación de Israel, por los caldeos o los babilonios. Hemos visto la semana pasada que este hombre de Dios estaba quebrantado al ver tanta maldad, tanta iniquidad, sin ver que nadie podía hacer algo por las personas débiles, sencillas, los pobres, los necesitados, que eran frutos de la injusticia de los poderosos. Y frente a eso él levantaba su voz una y otra vez, y parecía como que si Dios no escuchara su clamor, porque él dice, ¿hasta cuándo
en el versículo 2, capítulo 1, versículo 2, dice: ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Y estamos viendo que este hombre de Dios pues estaba clamando y clamando y clamando, y pareciera que no encontrara la respuesta de Dios. Pareciera que no venía la respuesta de Dios. Pero en este versículo, hermano, del versículo 5 al 11, vamos a ver que no es así. Vamos a ver que sí, Dios responde al clamor de este hombre de Dios. Dios responde, porque dice en el versículo 5 al versículo 11, ya es la respuesta de Dios, lo que Dios responde al continuo clamor de este hombre de Dios. Y dice entonces de versículo 5 al 11, mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no lo creeréis, porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidables es y terrible, de ella misma proceden su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa. El terror va delante de ellos y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá y atribuyendo sus fuerzas a sus dioses. Dios bendiga su palabra. Mis queridos hermanos, en primer lugar, lo que nosotros necesitamos reconocer es lo siguiente: Dios siempre responde a nuestro clamor. Dios siempre responde al clamor de aquellos que lo hacen de todo corazón, pero responde en su tiempo, mis queridos hermanos. En la Biblia encontramos una y otra vez muchos ejemplos de la manera como Dios responde al clamor. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, a Génesis capítulo 3, versículo 7 en adelante, lo que ahí vemos, hermanos, cuando Dios llama a Moisés, ¿qué le dice Dios en Génesis capítulo 3, versículo 7? Es mejor que nosotros lo veamos. Éxodo capítulo 3, versículo 7, dice lo siguiente, Dios dice lo siguiente: dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Bendito sea el nombre del Señor. Dios no es indiferente, mis queridos hermanos. Dios veía como su pueblo, hermanos, sufría la esclavitud de Egipto, hermanos. Es decir, cómo sucedía, la manera como abusaban de este pueblo, que lo tenían en condición de esclavos, mis queridos hermanos. Le recargaban la labor terriblemente. Y el clamor de ellos llegó delante de Dios. Dios oye el clamor.
oyó el clamor de su pueblo. Permíteme darles otro ejemplo más. La Biblia dice, mis queridos hermanos, que digamos por petición de Sara, Abraham tuvo que echar fuera a la egipcia Agar, con la cual tuvo un hijo, y cual, digamos, tuvo que marcharse, mis queridos hermanos. Ismael era un pequeñito, un bebé, quizás de apenas 9 o 10 meses, no lo sé. Tuvo que marcharse, mis queridos hermanos. Pero dice, hermanos, en el desierto, donde no hay agua, ese niño entonces empezó a llorar. Y la madre no tenía que darles. Y lo único que quedó es alejarse lejos para no ver la muerte terrible de su propio hijo. Y dice que el niño lloraba, lloraba, lloraba. Y Dios oyó el clamor de ese niño, de ese pequeñito. Y le dijo, Agar, no temas, he oído el clamor, el llanto del niño. Él también será alguien muy grande. Y Dios cuidó de la vida de ese niño. Y como les digo, mis queridos hermanos, Dios oye el clamor, por la cual entonces, mis queridos hermanos, nosotros tenemos que levantar nuestra voz, pero de clamor. Cuando decimos de clamor, tiene que ser de corazón, tenemos que sentir, tenemos que ser nuestra, hacerla nuestra, el dolor, el sufrimiento de los demás, de los que están pasando situaciones difíciles como lo que nosotros estamos viviendo. Si nosotros en estos tiempos levantamos nuestros clamores delante de Dios con todo nuestro corazón, mis queridos hermanos, humillándonos delante de Dios, Dios oirá nuestro clamor. Y como consecuencia Dios responderá a nuestras oraciones, como aquí entonces Dios respondió al clamor perseverante de la oración del clamor de Habacuc. Y dice aquí en el versículo 5, mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no lo creeréis. Mis queridos hermanos, cuando Dios responde, a veces Dios nos va a responder de una manera que nos va a sorprender, de la manera que no como nosotros esperamos, no de la manera como nosotros deseamos, sino de la manera como Dios piensa y responder a nuestra oración. ¿Qué es lo que Habacuc estaba pidiendo? Que Dios haga justicia, que Dios libre a esos pequeñitos, a esos débiles, a esa gente humilde, del oprobio, del abuso de la gente poderosa. Es lo que le estaba pidiendo, que Dios haga justicia. Y Dios respondió, mis queridos hermanos. Pero aquí dice claramente, mirad entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no lo creeréis. Lo que está diciendo aquí, lo que yo voy a hacer, ustedes no lo van a creer. Miren entre las naciones lo que está sucediendo y asómbrense, dice Dios. Miren lo que está pasando entre las naciones. Y queden ustedes asombrados cuando ustedes vean lo que va a suceder, el juicio con el cual yo voy a obrar sobre esta gente injusta, estos gobernantes que abusaron de su autoridad y de los poderosos. Ustedes quedarán asombrados. Es terrible, mis queridos hermanos, cuando Dios juzga. Dios tiene diferentes maneras de juzgar, mis queridos hermanos. Y aquí dice en el versículo 6, porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Es decir, esta nación, Babilonia, era una nación poderosa. La nación de los caldeos era una nación poderosa, que ya estaba conquistando muchas naciones. Había arrasado con muchos reinos. Pero la manera como ellos habían hecho, hermanos, era una manera, como dice aquí la palabra de Dios mismo, una nación cruel, presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Es decir, una nación ambiciosa,
quería conquistar el mundo, quería hacer suya toda la tierra, quería ser una nación, hermanos, que quería apoderarse, hermanos, de todas las naciones. Esa es la ambición, hermano. Esa es la ambición de muchas naciones. Así pasó con el Imperio Romano, así pasó con el Imperio de los persas, así pasó con Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Quería conquistar todo el mundo. Y así es con esta nación también. Quería apropiarse de todas las naciones. Y su maldad era tan conocida en aquellos tiempos. Era una nación cruel, mis queridos hermanos. Cuando uno lee, hermanos, de la manera como este pueblo llegó a Jerusalén y las cosas que hicieron, hermanos, es terrible. No respetaron ni a las mujeres encinta, hermanos. Dice con las espadas, hermanos, rompieron sus entrañas, mis queridos hermanos. Violaron a las mujeres, incendiaron las casas. Hermanos, saquearon todos los bienes, todo lo que pudieron, cargaron con todo, hermano. La palabra de Dios nos habla de la manera como juzgaron, hermanos, a las autoridades, les quitaron los ojos, y eso todavía era una actitud benevolente delante de sus propios padres, de los gobernantes, a sus hijos, hermanos, les cortaron la cabeza, hermanos. Terrible, mis queridos hermanos. Era una nación terrible, y es lo que Dios está diciendo. Por eso dice que ustedes se van a quedar asombrados, y aunque a usted le cuenten, ustedes no lo van a creer. Y quizás en estos tiempos, estamos viviendo estos tiempos terribles, mis queridos hermanos. Y nosotros sabemos, mis queridos hermanos, que nada sucede fuera de la voluntad de Dios. Nada escapa fuera de la voluntad. Nada es fortuito, nada es casual. Todo está dentro de los planes y propósitos de Dios. Eso lo tenemos que entender. Lo que estamos viviendo es porque Dios lo permite. Y lo que tenemos que entender es el juicio de Dios, mis queridos hermanos, por todas las atrocidades y maldades, hermanos, que no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial están sucediendo, mis queridos hermanos. Es terrible. Quizás, hermanos, nuestro corazón se está engrosando al ver las cosas, hermanos, que suceden, hermanos. Cómo la gente se pervierte, hermanos. Cómo las cosas, digamos, cosas de depravación, hermanos, están siendo, hermanos, legalizados, mis queridos hermanos. Como algo legal, mis queridos hermanos. Estamos viendo, hermanos, cómo el hombre se comporta como animales, hermanos. Es terrible, mis queridos hermanos. Y encima de eso, la ambición del hombre, hermanos, que toma el poder para apropiarse, hermanos, de los bienes ajenos, para usurpar, para, digamos, hacer uso de su poder, hermanos, para enriquecerse a nivel nacional y regional. Y en todo el mundo sucede esto, mis queridos hermanos. Entonces, frente a esta situación, lo que nosotros sabemos es que es la ira de Dios. Y la ira de Dios se manifiesta de diferentes maneras. Aquí estamos viendo, hermanos, de la manera como Dios está juzgando esta nación, levantando una nación poderosa para que invada, hermanos, la nación de Israel, el pueblo de Dios, hermano. Para que de esa manera Dios haga justicia. En otras ocasiones hemos visto, Dios juzgó, digamos, al mundo antiguo, la generación antigua a través del diluvio universal, dice. Hemos visto el caso de Sodoma y Gomorra, ese pueblo, esas naciones que se depravaron sexualmente, hermanos, sin límites. Dios los juzgó, hermanos, a través del fuego. A través del fuego, hermanos, que vino sobre esas naciones. Dios tiene diferentes maneras de juzgar, mis queridos hermanos. Y aquí lo que estamos viendo es que Dios usa este método, esta forma de levantar una nación, hermanos, para castigar, hermanos, a estos hombres perversos y malos que habían abusado, hermanos, del poder de la autoridad, hermanos, que tenían. Y por lo tanto, de eso es lo que nos está hablando en este pasaje. Dice el versículo 7, formidables, es terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos, más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes, volarán como águilas que se apresuran a devorar.
Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ellos y recogerá cautivos como arena. Es terrible, mis queridos hermanos. Cuando Dios envía su juicio es terrible. La Biblia nos habla, hermanos, que este pueblo de Jerusalén se empecinó, hermanos, este pueblo de Israel se empecinó, hermanos, a no dar caso, poner oídos sordos, hermanos, a la voz de Dios a través de sus profetas. Permíteme leerles, hermanos, Segunda de Reyes, capítulo 21, versículo 10 al 15. Habló pues Jehová por medio de sus siervos los profetas, diciendo: por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos, que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel: he aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que el que lo oyere le retañirán ambos oídos. Y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab, y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo, y desampararé el resto de mi heredad y lo entregaré en manos de sus enemigos, y serán para presa y despojo de todos sus adversarios, por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos y me han provocado a ira desde el día en que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Dios había dictaminado, hermanos, juicio contra este pueblo. Y uno de los reyes perversos era Manasés, hermano. Dice, era un hombre dedicado a la idolatría. Era un hombre, hermanos, que consultaba con las estrellas, ¿verdad? Con los astros, se dedicaba a la astrología. Era un hombre, hermano, que era un rey, hermanos, que sacrificaba gente a los ídolos abominables de los cananeos, Astarot, Astarte, Quemos, Baal. Era terrible este hombre, y por lo cual entonces, por las cosas terribles que él había cometido, aparte de muchas injusticias, Dios determinó, pues, por la corrupción en que todo el pueblo había caído, entonces mandar el juicio. Y por lo tanto, lo que aquí estamos viendo en este pasaje es ese juicio de Dios sobre Jerusalén. La palabra de Dios nos dice, hermanos, en Hebreos capítulo 10, versículo 26, acompáñame, Hebreos 10, capítulo 26, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Bendito sea el nombre del Señor. Lo que nosotros estamos leyendo, hermanos, no es el juicio de Dios sobre un pueblo pagano. Lo que estamos leyendo, hermanos, aquí en Habacuc, es el juicio de Dios hacia su propio pueblo. Y lo que estamos leyendo aquí en Hebreos, hermanos, es que es una de las maneras como Dios purifica a su pueblo, hermanos. Limpia a su pueblo, como diría Jeremías, hermanos,
en un pasaje en las Escrituras que está en Jeremías capítulo 4, 11, 14, que Dios os limpiará como un plato se limpia y luego se pone boca abajo. Habla de la purificación. No hay otra manera, hermano, de limpiar la inmundicia sino a través de esta forma de purificar. Y es tremendo, mis queridos hermanos. En estos tiempos, hermanos, Dios está purificando a mucha gente. Hermanos, creemos, hermanos, dentro del pueblo de Dios, que Dios sabe, su palabra no nos puede fallar, hermanos. Una vez más me voy adelantando, dice en el capítulo 2, versículo 4, Dios dice así: y aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Dios sabe cómo guardar a los justos. Y justo significa aquellos que viven en justicia, aquellos que viven en el temor de Dios. Pero aquellos que siendo hijos de Dios siguen cometiendo atrocidades, perversidades, robos, mentiras, violencias, peor que los impíos, peor que los que no conocen a Dios, hermanos, el juicio de Dios es terrible. Y por lo tanto muchos están muriendo dentro del pueblo de Dios como consecuencia del juicio de Dios, mis queridos hermanos, porque abusaron, hermanos, de esa gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice, hermano, si con la ley de Moisés basta que con 2 o 3 testigos muera irremisiblemente el pecado. ¿Cuánto más, dice, no merece ser juzgado aquel que pisoteare la sangre de nuestro Santísimo Señor Jesucristo? Aquel que murió en la cruz derramando su sangre preciosa para santificarnos, para salvarnos, hermanos, uno lo menospreciare. ¿Cuánto más, mis queridos hermanos? Y creemos, hermanos, que estos tiempos son tiempos en los cuales, pues, necesitamos ponernos a cuenta delante de Dios. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Estamos viviendo en el temor de Dios? ¿Realmente, hermanos, somos gente justa que vive bajo el temor de Dios? Si vivimos bajo el temor de Dios, no nos va a pasar nada, hermano. Dios sabe cómo guardar a los suyos, dice la palabra de Dios. Y en la Biblia vamos a encontrar muchos ejemplos que Dios supo salvaguardar la vida, hermanos, de aquellos sus siervos que vivieron siempre en el temor de Dios, aún en situaciones sumamente difíciles. Y por lo tanto, entonces aquí estamos viendo, hermanos, como en estos tiempos, el juicio de Dios. Y lo único que nos queda, mis queridos hermanos, es clamar a Dios, levantar nuestra voz a Dios. Que Dios tenga misericordia de nuestra nación, que Dios tenga misericordia de este mundo, hermanos, que se ha depravado, que se ha degenerado, peor que los animales, están viviendo esta situación, mis queridos, de una manera terrible, hermanos. En todo aspecto, hermanos, no se cansan de robar, no se cansan, hermanos, de acumular riqueza. Estamos viendo en estos tiempos, hermanos, es terrible. Cuando la gente que se muere, hermanos, cómo abusan, están haciendo negocio con el oxígeno, hermanos, y aún hasta usando sus influencias para que esos nuevos generadores, hermanos, no surjan, hermanos, buscando, hermanos, la manera entonces, hermanos, de hacer cualquier cosa para que esas plantas no funcionen, hermanos. Este es terrible, mis queridos hermanos. Estamos viendo, hermanos, cómo la gente se ha degenerado en diferentes aspectos morales, mis queridos hermanos. Se están legalizando leyes, hermanos, en la cual, como si fueran animales, hermanos, a los pequeñitos se los pueden matar en el vientre de su madre. Y esas madres indolentes pueden aplauden que, hermanos, pueda suceder esto, mis queridos hermanos, que el aborto sea, digamos, legalizado, y hasta por entrar a nuestra nación. Estamos viendo, hermanos, cómo, hermanos, se está legalizando el matrimonio con personas del mismo sexo, y hasta que puedan formar familias, hermanos. Es terrible, mis queridos hermanos. ¿Cómo no va a venir el juicio de Dios, hermano? Y esto es un juicio preventivo, es un anticipo, es un aviso de parte de Dios. Vendrán cosas peores, mis queridos hermanos,
que la vacuna nos va a salvar. Quizás preventivamente, hermanos, Dios permita que la vacuna nos ayude. Pero, hermanos, cuando Dios, hermanos, decide, hermanos, limpiar, purificar a su pueblo y a las naciones, no hay cosa que lo detenga. Lo hemos visto en Egipto, hermano. Dios mandó 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10 plagas, hermano. Y la última plaga fue terrible, mis queridos, la muerte de los primogénitos. ¿Y esto qué nos está hablando, hermano? Hermanos, que necesitamos conocer verdaderamente a Dios en toda su dimensión. Si tú no lees la palabra de Dios, te puedes engañar, hermano. Te puedes engañar y pensar en un Dios, hermano, bonachón, bueno, benevolente, que pasa por alto todas las atrocidades que nosotros podemos hacer. No es así, mis queridos hermanos. Dios en verdad es un Dios de amor, pero también dice que Dios es un Dios, es fuego consumidor, que no dará por inocente al culpable. Bendito sea el nombre del Señor. Dice el versículo 10, escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla, se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Así pasó con Jerusalén. ¿Sabe qué dice la historia, hermano, Jerusalén? Lee, hermano, Lamentaciones. Lee Lamentaciones, hermano. El propio profeta Jeremías escribió Lamentaciones, donde él escribe de una manera desgarradora, hermanos, lo que dentro del pueblo de Jerusalén con el hambre sucedía. Se comían a sus propios niños, a sus propios hijos, se comían, hermano. Y reclamaban porque la otra madre se había comprometido también a su hijo y no quería darlo, hermano. A esa situación llegaron, hermanos. Dios quiera, hermanos, que nosotros podamos reconsiderar nuestra vida delante de Dios en estos tiempos difíciles y ponernos a cuenta a Dios, hermano. Todavía estamos a tiempo. Dios nos da tiempo todavía para ponernos a cuenta. Dice el versículo 11, luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. ¿Tú has visto cómo es el huracán, mis queridos hermanos? ¿Has escuchado? Los huracanes en muchos países de Centroamérica, los huracanes en Estados Unidos, arrasan con todas las casas. Por muy bonita, muy fuerte que sean, arrasan, se traen abajo. Hermano, los árboles son desarraigados desde sus raíces. Es terrible el huracán. Cuando pasa, tú miras, hermano, es como que si no hubiera habido nada. No sé si tú has oído acerca del aluvión de Ranraírca, hermano. Como 3 pueblos allá en el callejón de Huaylo fueron sepultados a través de ese terrible aluvión. Quedó solamente historia. Y eso es lo que va a suceder, mis queridos hermanos. Cuando el juicio de Dios viene, hermanos, las secuelas posteriores son terribles. Y Dios quiere, hermanos, que a través de esta porción de la palabra de Dios hayamos entendido. En primer lugar, Dios siempre va a oír nuestro clamor. No solamente nuestro clamor, sino como el clamor del pueblo de Dios. ¿Cuántas mujeres, hombres, fruto del abuso de los poderosos en estos tiempos, hermanos, no clamarán al único que pueden clamar, al único que pueden acudir, a Dios, hermanos? Cuando son despojados de sus bienes, cuando son fruto del abuso de los poderosos y cometen violaciones, atrocidades, cuando sus hijos son hermanos, digamos, son corrompidos, lo corrompen, hermanos. Esos clamores, esas lágrimas llegan delante de la presencia de Dios. Y nosotros tenemos que clamar para que Dios haga justicia. Y creemos que estamos en estos tiempos. Dios quiera, hermanos, que hayamos entendido esta noche. Hermanos, cuando Dios siempre responde a nuestras oraciones. Él responderá a nuestro clamor. Pero de la manera como Dios emite su juicio, muchas veces nos va a sorprender. Pero hay que aceptarlo. Dios sabe lo que hace. Dios sabe de qué manera purificará este mundo, purificará nuestras vidas, para nuestro bien y para que el mundo mismo, hermanos, se confronte con su maldad y de alguna manera pueda todavía, si es tiempo, volverse a Dios, arrepentirse
para recibir el perdón de sus pecados y encontrar la salvación en nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Mi querido amigo, amiga, si esta noche, si esta mañana tú estás escuchando este mensaje y Dios ha tocado tu corazón y tú te puedes confrontar contigo mismo, yo te quiero decir, tú sola no te vas a salvar del juicio de Dios. Nadie puede escapar del juicio de Dios. Lo mejor que puedes hacer es acercarte a Dios. No huir de Dios, sino acercarte, reconociendo tu condición, tu necesidad, para que Dios te perdone tus pecados, para que Dios te purifique, te limpie, como dice Jeremías, como un plato se limpia, y te pueda convertir como un instrumento santificado delante de Dios, y puedas vivir bajo la protección de Dios. Venga el juicio que venga delante de Dios, a ti no te llegará, como dice el Salmo 91, hermanos. Cualquier plaga que venga a ti no te llegará, porque la gracia de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, te protegerá. Ahí donde estás, inclina tu cabeza y haz esta oración conmigo. Haz esta oración conmigo, guiado por el Espíritu Santo de Dios. Oremos, oremos. Padre Santo, bendito Dios, he oído tu palabra y lo hago mía, me apropio de este mensaje de esta mañana, bendito Dios. Yo te ruego que me perdones, ahí donde estás, repítele, yo te ruego que me perdones en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Ten misericordia de mí. Reconozco mis pecados y te ruego que me limpies con la sangre santísima de Cristo Jesús, Señor nuestro. Acudo a tu perdón, a tu misericordia, para que no me tomes en cuenta todas las cosas malas que sabes que hay en mi vida. Te pido perdón de todo corazón y, Señor amado, quiero entrar bajo tu cobertura, tu gracia. Esta mañana recibo a Jesucristo en mi corazón, como mi perdonador, como mi salvador, como el dueño de mi vida. Recibo a Jesucristo en mi corazón por fe, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya, aleluya. Si has hecho esta oración, Dios te bendiga. Sé que el Espíritu Santo, hermano, mi querido amigo, hermano, ahora eres mi hermano, estará reposando en tu corazón y empezarás una nueva vida en Cristo Jesús nuestro. Busca más a Dios, búscalo en oración, búscalo a través de su palabra. Si no tienes una Biblia, compra una Biblia, es lo primero que tienes que tener. Y busca una iglesia, un lugar donde congregarte, donde alabar a Dios, donde oír la voz de Dios, donde glorificar a Dios. Dios te bendiga grandemente. Bien, hermanos, en esta oportunidad vamos a celebrar la Santa Cena. Amén. Puedes tú tener ahí en tu casa una tacita de té o algún filtro, ¿no? En este caso, su té de anís, de manzanilla o de té canela. Y su pedacito de pan para formar parte de esta celebración de la Santa Cena como algo muy simbólico, pero al mismo tiempo también honrando a nuestro buen Señor, nuestro buen Cristo. Amén. Entonces empezamos. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Mientras se están preparando ahí el filtro, o como dice la infusión, como dicen otra, infusión, y sus pedacitos de pan conforme a los miembros de la familia. Solamente los bautizados, amén, los bautizados en Cristo Jesús, los bautizados en agua, con la bendición de nuestro Dios. Oremos. Te damos gracias, Señor, por la vida, por la salud, por tu misericordia, por tu gracia y por tu justicia. Bendice este tiempo de principio a fin. En el nombre de Jesucristo, redargúyenos de pecado, Señor, y ayúdanos a pedirte perdón
y a perdonar a quienes debo perdonar. En el nombre de Jesús, bendice este momento. Alabamos tu nombre por tus grandes bendiciones que has hecho con nosotros y lo sigues haciendo, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dice así la palabra del Señor: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Ahora me dirijo a los miembros del hogar, la familia que están reunidos. Si hay algo en que pedir perdón, hagámoslo, hermanos. Amén. El esposo tiene que pedir perdón a la esposa, hágalo, hermano. Y la esposa igualmente. Y hagamos esa celebración del perdón entre los miembros que estamos ahí reunidos. Mucho mejor si son si está ahí el núcleo familiar, o si hay algún otro familiar también presente, pidámonos perdón. Tomémonos un tiempito ahí para pedir perdón. Amén. Pidámonos perdón. Habiéndonos ya perdonados y habiendo pedido perdón, también yo pido perdón a la iglesia si en algo durante este tiempo les he faltado, hermanos. ¿Creen ustedes que les he faltado el respeto? Yo les pido perdón y ruego a Dios también su perdón, y hágase la voluntad de nuestro buen Dios en nuestras vidas. Glorificamos a nuestro Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a orar por el pan y por el vino. Dios eterno, enviaste a Jesucristo, tu Hijo amado, y Él, despojándose de sí mismo, vino a este mundo para hacerse como uno de nosotros, sinónimo de humillación. Pero lo hizo por amor, para rescatarnos, y su cuerpo fue molido, y soportó los látigos, los golpes, por amor a nosotros. Y hoy en día te damos gracias, y es por tu gracia que también podamos nosotros recordarlo como sinónimo de victoria, porque Cristo venció en la cruz, entregó su cuerpo hasta la muerte. Bendice, Jehová Dios, este elemento, este pan que simboliza tu cuerpo mutilado, en el nombre de Jesucristo. Por medio de este cuerpo nos has dado también salvación y vida eterna. Amén. Vamos a orar también por el vino. Señor Jesús, derramaste tu sangre preciosa por amor a nosotros, hasta la última gota. Derramaste tu sangre, y con esta sangre nos has dado también libertad, y nos has dado también la muestra de tu amor, por medio de la cual también somos aceptos ante el Padre, por medio del cual también tenemos entrada libre ante el santo trono. Gracias, Señor Jesús. Bendecimos este elemento que simboliza tu sangre, para perdón de pecados, en el nombre de Jesús. Perdona a tu pueblo y ayúdanos a perseverar, en el nombre de Jesús. Amén.
Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Sirvámonos del pan, amados hermanos. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Sirvámonos del vino, hermanos. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Oremos. Tu amor es grande, Señor, pero también tu justicia es grande y perfecta. Gracias, muchas veces te damos gracias por tu amor, por tus bendiciones. Y difícil quizás te damos gracias por tu justicia. Te damos gracias por tu justicia. En el nombre de Jesús, glorificado seas tú, Señor, en la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas que están en comunión contigo, Señor. Sean motivados y animados los que están en estos momentos desmotivados o entristecidos por X razones o motivos. Levántanos, Señor, con el poder de tu Espíritu y haznos dignos de perseverar en tus caminos. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Muy bien, hermanos, ahí en la comunión familiar nos damos un abrazo fraternal en el nombre de Jesús. Dios nos bendiga. Hasta la próxima oportunidad. Dios mediante. Amados hermanos, hoy día es un día muy precioso, Día del Señor. Como todos los primeros domingos, Dios nos regala, nos da la oportunidad de buscarlo en ayuno. Amén. ¿Esto qué quiere decir? Dar en primer lugar a Dios antes que los alimentos materiales, para que de esa manera entonces nos concentremos en Dios, encontramos esa gracia del Señor, doblemos nuestras rodillas y clamemos, no solamente por nosotros, por nuestros familiares, clamemos por la misericordia de Dios sobre este mundo. Quiero decirles, mis queridos hermanos, hay muchos pastores que están partiendo de esta tierra, partiendo a la presencia del Señor. Hay muchos pastores, no solamente hermanos pastores, líderes, misioneros también. Hay cosas que no le entendemos, pero sabemos que Dios sabe lo que está haciendo. A lo que a nosotros nos toca es orar por su misericordia, por su piedad, no solamente por el pueblo de Dios, sino por este mundo. Que Dios tenga piedad, que Dios en su misericordia pueda detener esta plaga, pueda retirar su ira santa sobre toda la corrupción de este mundo, darle la oportunidad a este mundo para que se arrepienta de sus pecados. Así que esperamos, mi querido hermano, hermana, sobre todo nosotros como pueblo de Dios, podamos dedicar este día a ayunar, a buscar a Dios de todo corazón. Y no nos olvidemos de nuestra responsabilidad para con la iglesia del Señor, para con el avance del reino de Dios. Nuestros diezmos, nuestras ofrendas misioneras, nuestras ofrendas pro construcción, hermanos, y también nuestro kilo de amor para los pobres, para los más necesitados. Ese es el anuncio más importante que les queremos dar. Que la gracia, la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros. Amén, amén, amén. Bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el Rey de majestad, el Santo, Santo de Israel. Ahí donde estás, mi querido hermano, cántale al Señor. Dile al Señor, tu nombre es santo, Señor, porque tú te glorificas en mi vida y así mismo se glorificará en nuestra tierra. Créelo, mi querido hermano, en el nombre de Jesús. Y
canta conmigo esta canción. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Y cántale al Señor. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Gracias, Señor. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Y cántale. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo, contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Ay, dile al Señor. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Levanta tus manos. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Gracias, Señor Jesús. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte.